compartir a los chicos también, así que disfrútenlo, acaben las preguntas a Gastón. Y nada, Gastón, son todos tuyos. Buenísimo, bueno, gracias a todos por sumarse a la charla. Eh, bueno, más que nada a Raúl también, muchas gracias por la invitación a este evento que está súper bueno. Me parece bien interesante que en estos contextos podamos juntarnos, podamos compartir lo que hemos aprendido en experiencias, en proyectos. Y bueno, sin duda de que el Power BI Bootcamp ha tenido charlas más que interesantes con reconocidos speakers a nivel mundial. Esto ha sido una tremenda experiencia para todos. Espero que la charla les resulte interesante y bueno, vamos a pasar un poquito a mi presentación para los que no me conocen. Mi nombre es Gastón Cruz, soy MVP de Data Platform, un uruguayo, como decía Raúl, perdido por el mundo. Hace un año y un poquito que estoy trabajando en la empresa Slalom en Seattle, Estados Unidos. Eh, y bueno, con respecto a mi experiencia en el mundo de Data Platform, hace muchos años que vengo trabajando desde el análisis de datos simple y conciso y concreto en la herramienta que genera pasión de multitudes a nivel de lo que se puede hacer. Eh, Power BI y a su vez hoy en día me ha tocado en los últimos proyectos que he trabajado trabajar con modelos no tan complejos quizá en lo técnico, pero sí con la gran disyuntiva de cómo lograr la mejor performance en Power BI cuando nos conectamos a grandes volúmenes de información. Y por eso se me ocurrió un poco armar esta charla en base directamente a la experiencia que he tenido en este tipo de modelado. Entonces, me voy a centrar básicamente en explicar un poco conceptos y el otro día un amigo me decía, eh, me gustaría que expliques un poquito más los conceptos más básicos de Power BI y quizá esta charla está más centrada en el modelado quizá un poquito más avanzado de Power BI, pero vamos a tratar de ir vinculándolo con conceptos que tienen que ver en cómo nos conectamos a los datos en Power BI. Entonces, lo que vamos a ver básicamente en esta agenda y en esta charla es, primero que nada, qué factores deberíamos tomar en cuenta para poder mejorar la performance de nuestro modelo de datos en Power BI. Y esto es totalmente independiente a qué fuente de datos utilicemos para conectarnos. Y ya sabemos ahora y esto también pasa en grandes y pequeños volúmenes de datos, que Power BI nos lleva a tener que aprender de orígenes de datos que quizá en otro momento no se nos hubiera ocurrido que tuviéramos que aprender. Porque Power BI no es simplemente me conecto a un modelo en SQL Server, on-premises o en Azure, sino que hoy en día tenemos la capacidad de más de 100 conectores y poder conectarnos a fuentes totalmente diversas de información y poder empezar a buscar, bueno, necesito un conector ODBC, necesito conectarme a Snowflake, a Oracle, a Teradata, a IBM. Entonces tenemos que tener ese concepto bien claro de las conexiones que tenemos disponibles, los tipos de conexión que tenemos disponibles y cómo mejorar la performance conectándonos a ese tipo de orígenes de datos. En la agenda de hoy vamos a ver, bueno, factores de performance, vamos a ver un poquito de arquitectura de un modelo ad hoc, eh, agrupaciones, vamos a ver un poquito de herramientas de terceros que nos pueden ayudar a mejorar la performance y vamos a ver un poco el concepto de qué es lo que y a dónde vamos hoy en día con el Enterprise Data Analytics. Modelos. Vamos a entrar un poco en los factores de performance, ¿no? Primero que nada, un factor de performance que normalmente y típicamente suele suceder en la mayoría de modelos de información, y ahí me voy a ir directamente a nuestra herramienta Power BI. Eh, no nos olvidemos cuando empecemos a trabajar en Power BI y sobre todo normalmente en Power BI trabajamos y si no trabajamos, deberíamos trabajar con una entidad o una tabla denominada calendario, denominada fechas, que tenga todos los tipos de
slicing que vayamos a hacer de fechas y manejar de alguna forma esa tabla integrada a nuestro modelo. La importancia de manejar esa tabla es justamente que Power BI no tenga que en el backend tener que generarnos tablas locales de fechas, que esto normalmente lo hace Power BI, y por ahí un concepto clave es a nivel global, y acá lo que hice fue ir al menú de archivo, opciones de Power BI, y el menú de archivo opciones en el data load, el cargado de datos, esta opción de Time Intelligence normalmente recomiendo desmarcarla para que utilicemos directamente nuestra tabla calendario, que yo la tengo por aquí a la derecha, eh, y no le pidamos a Power BI que genere automáticamente en base a cada una de las columnas de fecha que encuentre en las diferentes entidades de nuestro modelo, que genere automáticamente un local datetime. ¿Ah? Entonces eso nos va a mejorar bastante la rapidez y la agilidad de nuestro modelo. Por otro lado, y ahora siguiendo un poquito con la presentación, tratemos de siempre, cuando estemos analizando el modelo de datos, ya sea que lo hayamos generado nosotros desde cero, arrancando desde una simple tabla o entidad, eh, o que hayamos comenzado nuestro proyecto y tengamos que analizar la información y las tablas y columnas y entidades de nuestro modelo. En ese sentido, lo primero que recomiendo es, y ahora después vamos a ver alguna herramienta de tercero, pero recomiendo analizar el modelo para poder descartar tablas que no utilicemos. O sea, tratemos de analizar cuáles son las tablas, cuáles son las relaciones, incluso, y hay una pregunta que generalmente me hacen, es si las relaciones de nuestro modelo pueden afectar la performance. Obviamente que sí. Entonces, tratemos justamente de analizar tablas que no utilicemos, columnas que no utilicemos, medidas que hayamos generado o que se hayan generado en el modelo y no estén siendo utilizadas o que comúnmente no estén siendo utilizadas. Incluso podemos pensar y analizar de tablas que frecuentemente no son utilizadas, que quizá en algún momento algún usuario de negocio las utilice, pero no tan frecuentemente, y ahí lo que podemos hacer es empezar a pensar en cómo Power BI se conecta a nuestras fuentes de datos. Por ahí también defino el tema de apagar el auto datetime, que ya lo vimos recién. Otro caso, y ayer justamente estaba en un grupo conversando con, eh, adictos a Power BI, y hablábamos justamente del tema bookmarks, ¿no? Del tema bookmarks y filtros, y que la complejidad a veces de que nuestro reporte tenga 50, 70, 80 bookmarks diferentes, y olvidarse de repente de que un bookmark está filtrando información, y tener que darse cuenta de ese error de repente es bastante complejo. Entonces, tengamos también el balance entre qué es lo que necesita el usuario y qué es lo que puede hacer más complejo nuestro modelo o afectar la carga en memoria de nuestro modelo. Por ahí también lo que me gustaría comentar, y ahí ya metiéndonos en el tema, y ahí poco retrotraerme antes de explicar este modelo de arquitectura, explicar un concepto bien básico y súper importante en Power BI. Nosotros normalmente cuando nos conectamos desde Power BI a diferentes orígenes de información, nos conectamos de básicamente tres formas diferentes, tres o cuatro maneras diferentes. Tenemos la conexión que se denomina Direct Query, ¿ah? Tenemos la conexión Import, tenemos la conexión Dual y tenemos la conexión Live Connection. Live Connection es una conexión que normalmente utilizamos cuando tenemos un modelo semántico. Llámese SQL Analysis Services, Azure Analysis Services, y le delegamos de alguna forma toda la capacidad de cómputo, ¿ah? De manejar medidas, columnas calculadas, relaciones al modelo semántico. Después, normalmente, cualquier persona que comienza en Power BI y que todavía no tiene conocimiento de qué tipo de conexión puede utilizar, por default lo que va a hacer la persona es hacer un get data o un obtener datos en Power BI Desktop, y se va a conectar en forma automática de modo import. El modo import es el clásico de conexión de Power BI a una fuente de datos.
que nos brinda una capacidad muy interesante porque lo que nos permite es conectar al modelo a la fuente de datos y cargar en memoria ese modelo de datos. Con lo cual, de cara al usuario final, es súper práctico y muy interesante por la agilidad que tiene el modelo, porque evidentemente al cargar todo en memoria, lo que vemos clásicamente es cambio un slicer, filtro la información de alguna manera y es segundos para devolver esa información, porque no tiene que ir a buscar en la base de datos o en la fuente de origen de datos, sino que como tiene el modelo cargado en memoria, ágilmente responde. El tema está en que el import no sirve, y esto un poco en los proyectos de experiencia en terreno, digamos, trabajando en diferentes proyectos, no se vuelve algo simple cuando la conexión es a un origen de datos que tiene grandes volúmenes de información. Llámese 100 millones de registros, 200 millones, billones de registros, quizás. Entonces, en ese caso, normalmente es cuando empezamos a leer qué tipos de conexiones tenemos habilitadas en Power BI y empezamos a entender de que no todo es import y que la otra conexión disponible que tenemos normalmente o clásicamente es Direct Query. Direct Query lo que nos provee es la capacidad de no cargar en memoria. Entonces, si estamos hablando de 100 millones de registros, no le estoy pidiendo a mi máquina en mi escritorio que cargue en memoria 100 millones de registros porque seguramente no pueda y seguramente nos dé un timeout y seguramente, y si puede, normalmente lo que va a pasar es que vamos a encontrar de que la máquina no va a poder soportar escalabilidad en cuanto a la información. Entonces lo que hacemos ahí es decidir, bueno, cambio la conexión a Direct Query y que ahí un concepto importante es de Direct Query a import podemos modificar, pero de import a Direct Query no. Pero en ese sentido lo que podemos hacer es hacer alguna prueba de concepto y decir, bueno, me conecto Direct Query, me conecto a esta fuente de datos vía Direct Query. El, lo bueno que tiene es que evidentemente no cargo nada en memoria, entonces todos los select statements o las consultas de información que hacemos a la fuente, las hacemos en tiempo real. O sea, cuando alguien dice, bueno, filtrame por vendedor, filtrame por categoría, filtrame por producto, está mandando la consulta a la fuente de origen, la fuente devuelve y ahí lo visualizamos en Power BI Desktop. Hasta ahí bastante interesante porque no cargamos en memoria. ¿Cuál es? Y justamente el concepto acá es balancear, ¿no? Balancear la carga. El problema que tenemos ahí es un poco a veces con el usuario de negocio, ¿no? El usuario de negocio que dice, tengo 20 filtros en mi reporte y no puede ser que cada vez que cambie un filtro de esos 20, yo tenga que esperar segundos, quizá minutos, y ahí es donde empieza un poco la ansiedad, en el sentido de tengo que esperar para poder ir contra la fuente de datos y que me devuelva la información, y el clásico, la ruedita girando en Power BI a la espera de que se devuelva la información. Eso ya lo hemos visto y lo hemos experimentado, muchos que hemos tenido que trabajar con modelos de información. La ruedita girando y el usuario de negocios ansioso esperando la respuesta. Y eso evidentemente nos trae consecuencias a nivel de, claro está, de que si yo le pido al usuario de negocios espera 10 segundos, no es lo mismo que esperar 5 minutos. 5 minutos porque cambiaste un filtro de fecha. O 5 minutos porque cambiaste un filtro de producto, o 5 minutos porque cambiaste un filtro de categoría. Entonces, ahí es donde empezamos un poco el balance de la negociación con el usuario de negocio, hasta cuánto tiempo, cuánta elasticidad tenemos en el tiempo de espera. Entonces, en ese sentido, lo que muestra esta arquitectura es el concepto de la dualidad. Y ahí justamente tenemos otro tipo de conexión, que es la conexión dual, que podemos pedirle que determinadas entidades hagan un mix entre lo que se necesita en el momento y la conexión a las entidades o a las fuentes de origen. Y que esa entidad diga, bueno, a esta fuente me conecto vía import, o a esta entidad me conecto vía import, y a esta entidad me conecto vía Direct Query.
Entonces, en este concepto de lo que estamos, y en esta arquitectura lo que estamos mostrando es, podemos tener, y en esta parte izquierda de la pantalla tenemos varios orígenes de información, podríamos tener varios orígenes diferentes que mediante vistas o tablas transaccionales se vuelcan a un data warehouse. El data warehouse podría ser cualquier sistema, no tiene por qué ser 100% Microsoft, podría ser, y a mí me ha pasado tener que conectarme de repente a Snowflake, que es un sistema nube de data warehouse, y esto aplica perfectamente a ese tipo de orígenes de información. Como tenemos en un data warehouse grandes volúmenes de información, cuando arrancamos a modelar con Power BI Desktop, y ahí justamente la parte central de esta pantalla, el reporte de Power BI se puede conectar al data warehouse mediante Direct Query o Import. Si estamos conectando Import, estamos cargando en memoria. Si estamos cargando en formato Storage Direct Query, estamos pidiéndole que ejecute la consulta al momento de tener que renderizar el objeto visual en Power BI yendo contra la fuente de datos. Y el dual que nos permite decirle esta entidad va a conectarse mediante import o mediante direct query según lo necesite. Entonces, cuando publicamos el modelo, cuando terminamos de trabajar con Power BI y publicamos el modelo a un workspace, va justamente a publicar el modelo y va a utilizar ese tipo de relacionamiento entre las entidades. Direct Query, Import y Dual. Entonces, yendo un poquito a la explicación más detallada del caso. Si yo me fijo acá a la izquierda, tengo un conjunto de entidades tomadas de diferentes orígenes de datos o tomadas todas desde el Data Warehouse, de las cuales tengo en las últimas dos, que ahí hay un tema de timeout, pero justamente son las dos entidades que estoy tomando. Tengo una entidad que se llama Retail Sales, que es la entidad que tiene la transaccionalidad del Data Warehouse, y esta tabla Retail Sales Core tiene aproximadamente 800 millones de registros, y la entidad Retail Sales Core AG, AG significa aggregations, y lo que estamos haciendo con aggregations, y hay un concepto bien importante, estamos agregando en una tabla que duplicamos, estamos duplicando justamente el concepto de agrupaciones que hacemos sobre esa entidad dependiendo qué es lo que necesita el negocio de esa entidad en particular. Entonces ahí viene un concepto más que interesante, que es averiguar exactamente qué es lo que necesita el negocio en cuanto a qué consultas va a ejecutar sobre la tabla transaccional. Eso es un concepto que no es menor. No es menor desde el punto de vista de la consultoría, desde el punto de vista de quien esté implementando el reporte, saber exactamente y precisamente cuáles van a ser las consultas más frecuentes que se le van a hacer al modelo. Eso es medular para poder, por ejemplo, armar un modelo composite, o para, en este caso particular, poder armar una tabla agregada. La tabla agregada lo que está haciendo es sumarizando de alguna forma o agrupando conceptos de manera tal que no tengamos que siempre consultar a la tabla transaccional, sino que muchas de las medidas podamos resolverlas con la tabla agregada. ¿Por qué queremos resolverla en definitiva con la tabla agregada? Y el concepto ahí es un poco el hecho de la tabla transaccional probablemente tenga millones de registros o billones de registros, mientras que cuando agrupamos de esta manera, en este caso estoy agrupando por fecha, estoy agrupando por localización, estoy agrupando por tipo de producto, y después estoy sumarizando determinadas operaciones que ya sé que el negocio va a pedir frecuentemente, como la agrupación y la sumarización de tickets, de ventas, de descuentos, de impuestos, de cantidades. Entonces estoy ya previendo qué tipo de consultas se le van a hacer al modelo. En base a las consultas que se le hacen al modelo, yo creo esta tabla agrupada,
Y en definitiva, si vemos el modelo, y típicamente los modelos más utilizados en Power BI son el modelo Estrella o Star Schema y el modelo Snowflake, que es muy similar al modelo Star Schema. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo acá es mostrando que nuestro modelo tiene todas las entidades. Y hay dos entidades que particularmente en este caso y en este slide lo que estoy mostrando es, en este caso tenemos dos entidades, que son esta del medio y esta de la derecha. La de la derecha es la entidad transaccional que tiene millones de registros y ustedes si ven tiene relaciones típicamente con todas estas entidades que están en la parte inferior de la pantalla. Y esta tabla aquí también tiene vinculación o relación con cada una de estas entidades. ¿Qué diferencia hay entre esta tabla transaccional y la tabla transaccional de la izquierda? Que la tabla transaccional de la izquierda es una tabla agregada o agrupada. Esa tabla agrupada lo que está haciendo es resolviéndome agrupaciones mediante campos de la tabla transaccional y evidentemente, ¿por qué necesitamos la tabla agregada? Porque seguramente la tabla agregada como agrupación lo que está haciendo es limitando la cantidad de registros que tiene. Porque si agrupamos justamente, en lugar de estar trabajando con 500, 600, 800 millones de registros, vamos a trabajar seguramente con 100.000 registros o 1 millón de registros. Y entonces esa tabla se va a volver mucho más ágil y lo más importante aún, no solamente va a ser más ágil, sino que además la vamos a poder cargar en memoria. Entonces vamos a poder utilizar import sobre esa tabla. El tema está en que el usuario de negocio no se va a enterar que nosotros tenemos una tabla agregada y tenemos una tabla que está cargada en memoria y que tiene mucho menos registros. El usuario final siempre va a utilizar la tabla transaccional, la tabla que tiene millones de registros. ¿Ah? Y nosotros internamente en Power BI le vamos a decir, si podemos resolver algún cálculo, alguna medida con la tabla agregada, la vamos a resolver mediante import en la tabla agregada y no vamos a tener la necesidad de ir a buscar los registros y a ejecutar la consulta o el T-SQL contra la fuente de origen de datos. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo cuando manejamos las agregaciones es decirle, en esta tabla agregada marca una precedencia, porque evidentemente, y algo muy interesante es, si tenemos varias consultas o varios stakeholders o varios usuarios de negocio pidiéndonos diferentes medidas sobre nuestro modelo de información, lo que podemos hacer en ese sentido es decirle, bueno, en el modelo de datos, agrupame mediante determinados cálculos, determinadas columnas, como en este caso, agrupame mediante los artículos, mediante las localizaciones, mediante determinadas columnas y a su vez en otras columnas aplica sumarizaciones, como por ejemplo, sumame los impuestos, sumame las ventas, sumame los descuentos, sumame o haceme un count de determinadas filas. Entonces, ese manejo de agregaciones que podemos hacer en varios niveles, porque podríamos decir las agregaciones necesarias para un ejecutivo de la empresa o un directivo de la empresa pueden ser unas, y las agregaciones que necesita un regional manager son otras, y las agregaciones que necesita un store manager quizás son otras. Entonces podríamos crearnos 2, 3, 4 tablas agregadas y tener 2, 3, 4 tablas agregadas que nos resuelvan medidas frecuentemente utilizadas en nuestro negocio. Entonces, en definitiva, ese es el concepto final de un modelo composite. Ahora vamos a ir, justamente porque a mí me interesa mostrarlo en la práctica, algunas herramientas que sí me parece interesante mostrar acá, que son de uso cotidiano. Una es Power BI Helper de nuestro amigo Reza Rad, que lo que hace es identificar tablas, columnas y relaciones y calcula justamente qué es lo que estamos utilizando internamente en Power BI en nuestro modelo de datos. Después la herramienta DAX Studio, que es súper interesante porque nos permite
exponer toda la programación DAX de nuestro modelo y ver justamente y mejorar la sintaxis y cómo estamos ejecutando la sintaxis de la creación de medidas mediante DAX, y ahí podemos evaluar reescritura de funciones, podemos exportar las medidas, incluso podríamos decir, quiero exportar todas las medidas de mi modelo a un archivo CSV, o queremos exportar el modelo desde Power BI hacia SQL. Tiene muchas utilidades súper interesantes, DAX Studio. Y después tenemos Vertipack Analyzer, que nos permite analizar justamente la cardinalidad de las relaciones de nuestro modelo, las columnas, filas que están siendo utilizadas, el peso de las tablas, el peso de cada una de las relaciones cuando carga en memoria nuestro modelo. O sea, esta herramienta es súper potente en ese sentido. Cualquiera de las herramientas, ahora después que termine la charla, vamos a compartirla con Raúl para poder compartirla con la comunidad y que todos puedan tener este deck. Las herramientas que estamos nombrando acá son 100% gratuitas, son contribuciones hechas para la comunidad de Power BI, entonces totalmente libertad de poder utilizarlas. ¿Ah? Y alguna de ellas van a formar parte en muy poco tiempo de lo que es Power BI Desktop como herramientas externas, pero a lo que me refiero con esto es poder abrir directamente DAX Studio desde nuestro Power BI Desktop de escritorio. No estoy nombrando acá, pero estaría bueno adicionar el concepto. Otra herramienta muy interesante es Tabular Editor. Tabular Editor también es una herramienta gratuita y nos permite trabajar con nuestro modelo semántico de Power BI, agregar medidas, persistir medidas sobre el modelo, crear calculation groups, crear display folders. Todos conceptos que son súper interesantes al momento de trabajar un modelo de datos en Power BI, y que Tabular Editor también va a ser parte y va a formar parte de nuestro Power BI Desktop. Esto gracias a Daniel Oettinger, que es el creador de la herramienta Tabular Editor, y que gracias a él también vamos a tener un nuevo tab, una nueva lengüeta en Power BI Desktop para poder disparar y ejecutar tanto DAX Studio como Tabular Editor como ALM Toolkit directamente desde Power BI. Vamos a pasar directamente, y ahí voy a switchar directamente a Power BI Desktop. Este es mi Power BI Desktop, ¿ah? Y lo que estoy viendo acá es, tengo un modelo de datos, ¿ah? Que tiene, en este caso, clásicamente tres medidas diferentes. Una es el conteo de pasajeros, y esto es una base de datos bastante clásica en Microsoft, que es una base de datos que muestra el recorrido de taxis de Nueva York. Estamos hablando de millones de registros, y ahí lo que vamos a poder ver es que en nuestro modelo, y voy mostrando por acá, recuerden que tenemos estas tres lengüetas que nos permiten switchar entre el reporte, la data de nuestro modelo y las relaciones de nuestro modelo. Entonces vamos a ver acá en data, y justamente eso está bueno verlo para ver el concepto, algunos de los conceptos que estábamos comentando recién. Tenemos básicamente cuatro tablas en nuestro modelo. Una tabla de fechas que tiene todos los breaks de las fechas, desde la fecha completa, años, meses, el corte de mes, solamente tomando las tres primeras letras, el fin de mes, el nombre del día, el día en formato corto, el día de la semana, el año y el mes. Esto es bien interesante, de que una de las buenas prácticas que trato de utilizar frecuentemente en cualquier modelo es generarme mediante el lenguaje M o mediante el lenguaje DAX una tabla automática de fechas. Eso con todos los cortes que necesitemos en ese momento. Eso es una práctica que normalmente siempre trato de aplicar. Después,
O obviamente si tenemos la capacidad de crearnos la tabla de fechas en la fuente de origen de datos, en un Azure SQL Database o algo por el estilo, mejor todavía. Así no le pedimos a Power BI que genere el cálculo directamente acá. Después tenemos la tabla de viajes. Es nuestra tabla transaccional en el modelo. Y que van a ver que justamente no me deja ver los datos porque ¿qué es lo que está sucediendo? Recuerden que Direct Query no me trae los datos, sino que los datos los deja en la fuente original de datos. Entonces, lo que tenemos aquí es los viajes están directamente guardados, en este caso en un Azure SQL Database. Entonces, el Azure SQL Database lo que está haciendo, y si nos fijamos acá en la transformación de datos, puedo ver el origen y vamos a ver de que tenemos esto en un Azure SQL Database, ahí está el servidor, y a lo último, Taxi, que sería la fuente de origen de datos. Entonces, esta tabla trips está ejecutando mediante Direct Query, y después tenemos una tabla en gris claro, que si ustedes se fijan, dice trips de viajes AX. Y trips AX está ejecutando directamente mediante la misma tabla, o sea, esta tabla está vinculada directamente, está trayendo los datos de trips, pero en lugar de estar trayendo toda la información, está agrupando, en este caso tiene un nivel de agrupación que es agrupar mediante vendedores y sumariza dos columnas diferentes, los pasajeros y las distancias de los viajes. El usuario de negocio esta tabla no la va a utilizar y tampoco la va a ver al momento de ejecutar el reporte. Si ustedes se fijaban, cuando íbamos al reporte, la tabla de trips AX no la tenemos directamente acá. ¿Ah? Vamos a dejar esto dando vueltas. Entonces, por acá tenemos vendedores y los vendedores tenemos solamente dos tipos de vendedores, en este caso CMT y BTS, y vamos a ir al modelo de relaciones de datos. Si ustedes se fijan aquí, primero que nada van a ver de que acá hay un icono en Trips Axe, que es el icono que no nos permite ver, ¿ah? No nos permite ver qué dato tenemos aquí, ¿ah? Justamente esto lo que nos permite es que el usuario de negocio no se entere que esta tabla agregada existe siquiera. Y ahora lo que vamos a ver es, si yo doy clic en una de las tablas, y acá a la derecha podemos ver las propiedades, ¿ah? Y vamos a ver avanzadas acá, vamos a ver de que el tipo de conexión es Direct Query justamente porque no sería posible, y ahí di clic simplemente en el drop down para mostrar los tipos de conexión, no sería posible para mí darle clic en import en este caso, porque le estaría diciendo tráeme millones o quizá billones de registros a el cargado en memoria de Power BI. O sea, sería imposible decirle tráeme todo el volcado de datos y cargarlo en memoria porque nuestro modelo no soportaría, mi computadora no soportaría cargar en memoria toda esa tabla transaccional. Por eso es que creando esta tabla agrupada, y esta tabla agrupada, algo muy interesante, es esa tabla agregada es un group by, es simplemente un group by al momento de conectarnos con los datos. O sea que lo que estamos haciendo acá es en nuestro Power Query tenemos un trips acá, que es la tabla con los millones de registros, y la tabla de TripAx lo que está haciendo es simplemente, yo estoy duplicando los datos acá, estoy duplicando la tabla y estoy mostrando en vivo qué es lo que estoy haciendo. Y lo que estoy haciendo acá es simplemente hacer una transformación y decirle que me agrupe y que me agrupe por el concepto que yo define acá. Si yo quiero agrupar, por ejemplo, por tipo de vendedor y quiero decirle que ahí apliqué avanzado y le digo, bueno, contame las filas y además agregame una sumarización que quiero sumar, como el ejemplo, los pasajeros. Y ahí voy a aplicar la sumatoria sobre el campo de pasajeros y quiero sumar distancias.
una de las consultas más frecuentes de este tema es si esta tabla agrupada siempre la tengo que generar en Power BI para crear modelos composite o no. Y en realidad no, o sea, en realidad el concepto debería ser, siempre mi primera alternativa debería ser ir a la fuente de origen de datos, al Data Warehouse, y crearme la tabla agrupada directamente ahí, en el Data Warehouse. Porque de esa manera no le estoy pidiendo a Power BI que haga la conversión y el agrupado en el Power Query, sino que ese concepto de agrupación queda directamente asociado al Data Warehouse. ¿Cuál es la diferencia? De que cuando Power BI se conecta, y normalmente y típicamente si entramos al detalle, deberíamos decir, creamos dos vistas en nuestra fuente de origen de datos en el Data Warehouse, creamos una vista que tenga todas las columnas realmente necesarias, recuerden al principio de la presentación, no tomar columnas que no vayamos a utilizar. Entonces, primero que nada, crearnos una vista con la transaccionalidad, la tabla transaccional con las columnas que necesitemos. Luego crearme otra vista con las agrupaciones que necesitemos. Agrupar en este caso por vendedor y las columnas que necesitemos sumarizar. Suma de pasajeros, suma de distancias, suma de lo que sea, ¿no? Lo que necesitemos para poder responder preguntas frecuentes de nuestro negocio. Y por otro lado, después que generamos la tabla agrupada, y eso lo deberíamos hacer en el Data Warehouse, cuando venimos a Power BI, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener datos, y cuando obtenemos datos vamos a conectarnos Direct Query a la tabla transaccional, porque recordemos, no podemos traer billones de registros, y vamos a darle de vuelta clic en obtener datos y vamos a conectarnos mediante import a la vista agrupada. Y ahí vamos a tener en Power BI las dos tablas, la tabla transaccional con millones de registros y la tabla agrupada. La característica está en que después que yo me conecto a las dos tablas, lo que deberíamos hacer es, vamos a dejar sin grabar esto, lo que deberíamos hacer acá es venirnos a la tabla agregada, no olvidarnos que la tabla agregada tiene que estar conectada a todas las tablas necesarias. O sea, si nuestro modelo hasta ahora tenía vendedores, fechas y viajes, solamente esas tres tablas, y tenemos que los viajes están conectados a las fechas mediante, en este caso, el pickup date time, está conectado al date acá, y los vendedores está conectado también como tabla con el vendor ID, está conectado a esta tabla de viajes. Mismas conexiones deberíamos tratar de lograr que tenga la tabla agregada para poder resolvernos. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo a propósito no incluí ninguna fecha en la tabla agregada y no lo conecté con la tabla de fechas, lo cual debería tratar de hacer. ¿Por qué? Porque seguramente una pregunta del negocio va a ser el, el cálculo de pasajeros o de distancias. Seguramente el usuario de negocio va a querer saber cuántos pasajeros tuvo por mes o cuántos pasajeros tuvo por año. Entonces, al no generar este vínculo entre la tabla agregada y la tabla de fechas, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder de que nuestro reporte, cada vez que tenga que filtrar y decir, quiero que me calcules la suma de pasajeros para este mes en particular, no lo va a poder hacer vinculando la tabla agregada. ¿Y qué va a pasar? Va a tener que ir a buscar a la fuente de información, a los viajes, los va a tener que ir a buscar directamente a la fuente de datos. Mientras que, como la tabla agregada está vinculada a los vendedores, no va a tener problema para poder filtrar los vendedores y darme la sumatoria de pasajeros o la sumatoria de distancias agrupada por tipo de vendedor. Por tipo de vendedor lo va a resolver inmediatamente, mediante que por tipo de fecha o por fecha no va a poder resolver la sumatoria de pasajeros rápidamente y lo va a tener que ir a buscar a la fuente de datos original. En cuanto a los tipos de conexiones, y ahí me voy a centralizar un poquito en esto, los tipos de conexiones, si ustedes se fijan,
los viajes en la tabla transaccional y habíamos dicho que esto era Direct Query porque no puede cargarlo en memoria por la cantidad y volumen de información. Si nos fijamos en la tabla agregada y doy clic en la tabla agregada, la información viene mediante import. ¿Por qué? Porque como es agrupada, tiene muchos menos registros y no hay problema en cargarlo en memoria. No se llega a colapsar la computadora porque mediante esta agrupación la tabla transaccional tiene millones de registros, pero la tabla agregada no tiene millones de registros, tiene miles de registros. Si vamos a los vendors, y ahí viene el concepto que hace un tiempito atrás, hace un ratito comentábamos, el concepto de vendors es una tabla de dimensiones, lo mismo con la tabla de fechas, que es de dimensiones. Entonces, si ustedes se fijan, la conexión es dual. Es dual, ¿por qué? Porque lo que estoy diciéndole es, cuando alguien te consulte la sumatoria de pasajeros o la sumatoria de distancias y el slicing o el filtro de información sea dame los pasajeros o dame las distancias de acuerdo al tipo de vendedor, esta vinculación entre vendors y la tabla agregada va a utilizar, y por eso el dual, va a utilizar la conexión import. ¿Por qué? Porque vendors y TripAx, como TripAx está, o los viajes agregados o los viajes agrupados están utilizando import, va a ser muy rápida la conexión y el slicing y va a utilizar la conexión mediante import. Ahora, si viene el negocio y el negocio pide, quiero tener la sumatoria de pasajeros para una latitud y longitud determinada, no lo va a poder resolver mediante la tabla agrupada y lo va a tener que ejecutar directamente en la fuente de origen de datos. Entonces, los vendors ahí, como el filtro va a ser por vendors, pero también por latitud y longitud, va a tener que ir a buscarlo a la fuente transaccional y por eso el dual ahí va a tener que resolver mediante la conexión Direct Query. O sea, el dual lo que está diciéndole es, tengo una dimensión que está relacionada a la tabla agrupada y está relacionada también a la tabla transaccional. Entonces, lo que tiene que hacer esa dimensión es darse cuenta de, en la medida si está resolviendo algo con la tabla agrupada, va a utilizar la conexión import y si tiene que resolverlo mediante la conexión a la fuente de datos original, lo va a resolver mediante Direct Query. Último punto antes de pasar directamente al reporte. Nuestra tabla agrupada acá, vamos a tener que decirle con el botón derecho de que queremos manejar este tipo de agregaciones y ahí cuando le doy botón derecho le estoy diciendo, y ahí viene un concepto bien interesante que es, si tengo varias tablas agregadas, voy a poder tener todas las tablas agregadas en esta pantalla y voy a poder decirle, en este caso, esta agregación está utilizando el nivel de precedencia 10. Si yo tengo 3 tablas agregadas, como decíamos antes, tengo una tabla agregada porque me interesan determinadas agrupaciones para los ejecutivos de la empresa. Tengo otra tabla agregada para los directores regionales de la empresa, con otro tipo de agrupaciones. Y tengo otra tabla agregada para los store managers, para los managers de las tiendas. Entonces, en ese caso tengo 3 tablas agregadas, a cada una le puedo poner un nivel de precedencia diferente y lo que hace Power BI internamente con esto es decirle, siempre que ejecutes una medida, anda en orden de nivel de precedencia. Si vos tenés una tabla que dice 10 de precedencia, otra que tiene 5 de precedencia, otra que tiene 2 de precedencia, arranca siempre por el número mayor. Entonces va a ir a ejecutar la medida contra la agregación número 10, después lo va a ir contra el número 5, después va a ir contra el número 2. Es arbitrario el número que elijamos, pero lo importante es de que sepamos que las tablas agregadas van a tener un nivel de precedencia y va siempre de mayor a menor tratando de ejecutar la medida. En este caso, la agregación le estamos diciendo, quiero tener una columna de sumatoria de pasajeros que está sumarizando
de la tabla viajes y está tomando la columna de conteo de pasajeros, está sumarizando las distancias y la sumatoria de la transaccionalidad es mediante el campo de distancias, y en el caso de los vendedores estoy agrupando el campo vendedores mediante el campo vendor ID. En este sentido, lo que es importante es, y yendo un poquito para atrás, cuando hacemos la obtención de los datos y la manipulación de datos desde el Power Query, es muy importante darnos cuenta que los tipos de datos tienen que ser los mismos. O sea, no podemos decir, tengo un tipo de datos decimal en nuestra tabla agregada y ese mismo campo está como whole number o como un número entero en nuestra tabla transaccional. Tenemos que tener cuidado de que los tipos de campos tenemos que mantenerlos iguales en la tabla agregada y en la tabla transaccional. No podemos cambiar tipos de campos o decir este campo es fecha y acá no es un tipo campo fecha, es un tipo campo integer o entero. ¿Ah? Entonces, en definitiva y en retrospectiva por lo que fuimos circulando hasta ahora, estamos diciéndole en este caso del modelo de datos que estamos sumando los pasajeros, sumando las distancias, y eso se va a calcular súper rápido, suma de pasajeros, suma de distancias, ¿ah? Cuando el slicing sea por vendedores. Cuando el slicing sea mediante otro tipo de campo, ya no va a ser tan rápido porque no va a utilizar o no va a poder utilizar esta cargado en memoria. O sea, cuando el slicing sea suma de pasajeros por mes, por fecha, o por otro cálculo, o por otro campo, ya no lo va a poder encontrar rápidamente en la tabla agrupada. Y eso es lo que vamos a ver justamente en el reporte. Quería mostrar esto de acá a la derecha, que es hiper importante utilizarlo cuando trabajamos con performance, y es el hecho de que el Performance Analyzer, y esto, el menú de vistas acá arriba, tenemos la opción de Performance Analyzer. Ahora vamos a ver de que esto también lo podríamos obtener con las herramientas de tercero que estuvimos hablando, pero básicamente si ustedes se fijan acá tenemos un slicing que es los tipos de vendedores, que lo sacamos de la tabla nuestra de vendedores. Y después tenemos una pequeña gráfica acá que está mostrando las distancias, ¿ah? Distancias por vendedor, sumatoria de distancias por vendedor. Y tenemos el conteo de pasajeros, ¿ah? El cálculo de conteo de pasajeros o sumatoria de pasajeros, la sumatoria de distancias y el tiempo en segundos de todos los viajes. Recuerden entonces que decíamos, si nosotros el cálculo lo hacemos de sumatoria de pasajeros o sumatoria de distancias y modificamos por vendedor, estos dos cálculos van a salir de la tabla agregada y creada en memoria. Mediante que este campo acá, que es la sumatoria del tiempo que llevó cada viaje, este campo no está tomado en cuenta en la tabla agregada. Entonces, si ustedes se fijan en el Performance Analyzer y el uso que tiene esto es fantástico, porque lo que hace esto es, cada vez que refrescamos las visuales, recalcula el tiempo de carga de cualquier tipo de objeto en Power BI. Van a ver de que hay mucha disparidad entre los objetos. Si ustedes se fijan acá, este es el text box que aparece arriba, que carga súper rápido porque es un texto, simplemente un texto. Pero si ustedes se fijan acá, por ejemplo, en este card es la sumatoria de pasajeros. Mediante que este card, el primero de todos, es la sumatoria de distancias. También carga rápido. Fíjense que estamos hablando de 126 milisegundos cualquiera de estos dos cards, 126 y 109. ¿Ah? Incluso el slicer de vendedores, 139, porque también está cargado en memoria. Pero si ustedes se fijan acá, 352.409, ¿cuál es? Es la sumatoria de tiempo de viaje. Y si se fijan, el DAX query es el que está llevando más tiempo porque está ejecutando mediante Direct Query. Está yendo a la fuente de datos a buscarlo. Y nos vamos a dar cuenta súper rápido de esto porque justamente, y ahí está la prueba de nuestro modelo. Si cambiamos y filtramos por vendedor, fíjense lo que va a pasar con la sumatoria de pasajeros y la sumatoria de distancias, a diferencia de el tiempo del viaje.
¿Qué sucedió ahí? Cambiaron las dos medidas rápidamente, pero acá tenemos la ruedita. Ahí tenemos la ruedita corriendo, justamente, y si yo hago un clear acá y le digo que refresque las visuales de vuelta, fíjense lo que pasa con esta ruedita. Esta ruedita empezó a correr, y empezó a correr porque pudo resolver rápidamente dos medidas con la tabla agregada, pero en el caso este, ¿qué está haciendo? Está ejecutando el select statement, está ejecutando la consulta directamente yendo a nuestra fuente de datos original. Está yendo al Azure SQL Database y recorriendo los millones de registros que tiene, que son muchísimos, para poder agotar ese recurso y calcularme esa medida. Mientras esto va corriendo, y esto va a tomar algunos segundos porque va a tratar de ejecutar la consulta contra todos los registros que tiene, vamos a volver a la PPT inicial y comentando un poquito esto, que es lo que es las herramientas Enterprise de Data Analytics. Hoy en día lo que se hace cada vez frecuentemente y más fuerte aún es separar justamente en Power BI lo que es el modelo semántico de lo que es el modelo de reportabilidad. A lo que me refiero con esto es, no es necesario llevarnos a Azure Analysis Services o a Power BI Premium, sino que yo podría decir, bueno, estoy trabajando con un equipo de analítica de datos y lo que hago es separar el dataset del reporte. Y creo un reporte de Power BI totalmente vacío, me preocupo del modelado de datos, me preocupo del Power Query, me preocupo de crear las medidas, me preocupo de lo que es el backend de Power BI, lo que es los cálculos que van a estar atrás de nuestro reporte. Dejo el reporte totalmente vacío y publico ese reporte vacío a un workspace que va a tener únicamente el dataset de Power BI. Y ahí el dataset lo que va a quedar es, de alguna forma, totalmente independiente de cualquier reporte. Y lo que puedo hacer es certificar y promover ese dataset y de alguna forma gano muchísimo en gobernabilidad, porque de ahí en adelante yo me preocupo de ir actualizando ese dataset que no va a tener ningún reporte y republicándolo en ese workspace y promoviéndolo y certificándolo, y lo que hace directamente el equipo o los equipos que estén construyendo reportes en Power BI es obtener datos, pero en lugar de obtener datos de cualquier fuente de información, van a obtener datos del dataset publicado en Power BI. Entonces, de alguna forma lo que estoy ganando es la gobernabilidad de decir, tengo un dataset que lo mantengo o lo mantiene un equipo y está siempre pendiente de estar certificando las medidas, de preocupándose de las relaciones del modelo, preocupándose de la performance del modelo, y el resto de equipos están preocupados de simplemente obtener los mejores objetos visuales del reporte. ¿Ah? Y de esa manera yo podría conectarme a ese dataset y obviamente si tuviéramos Power BI Premium, por ejemplo, vamos a tener la capacidad hoy en día de decir, bueno, me conecto al modelo directamente, si lo tengo publicado en Power BI Premium, puedo empezar a actualizarlo directamente desde Visual Studio, por ejemplo, con el SQL Data Tools, y hoy en día con lo que se llama XMLA Endpoint puedo conectarme directamente al modelo de datos. Esto sería otra charla diferente, pero el concepto es eh, cada vez más hoy en día en Power BI se hace más fuerte el concepto de descentralizar lo que es el modelado de datos y independizar el modelo de datos de lo que es el reporte de Power BI. Por último, y antes de culminar, lo que quiero mostrarles es, si yo tengo un reporte de Power BI, como lo tenemos acá vieron que la ruedita sigue dando vuelta porque está ejecutando contra el SQL, lo que quería mostrarles es cómo me conecto desde DAX Studio, por ejemplo, a este reporte de Power BI. DAX Studio, vuelvo a decir, una herramienta totalmente gratuita. Entonces, cuando yo abro DAX Studio,
Esta es la pantalla de DAX Studio. Cuando abro DAX Studio, lo que hago es conectarme desde aquí y ahí puedo ver de que me puedo conectar a un modelo tabular desde acá o puedo conectarme a Power BI Desktop. En este caso, este es mi archivo de Power BI Desktop. Y cuando me conecto, voy a ver justamente a la izquierda todas las entidades de mi modelo. ¿Ah? Y desde acá, en la parte inferior de la pantalla, en la parte inferior derecha de la pantalla, puedo ver que dice localhost 54004. 54004 es la versión, el puerto en este caso, que está usando SQL Analysis Services, porque no nos olvidemos que debajo de Power BI Desktop, y esto es el Task Manager, debajo de Power BI Desktop siempre existe, y ahí abrí el recurso de Power BI Desktop, siempre podemos ver ahí que dice Microsoft SQL Analysis Services. Siempre hay una versión de Analysis Service corriendo cada vez que abro Power BI Desktop. Entonces, a lo que voy con esto es, yo podría con DAX Studio y combinándolo con SQL Profiler, el SQL Profiler lo que nos va a dar es la capacidad de conectarnos a Analysis Services y ahí poner localhost y el puerto que veíamos en DAX Studio, que era el 54004, y van a ver de que de esta manera Bootcamp, vamos a elegir los eventos que queremos hacer un trace. Y ahí lo que vamos a ver es la ejecución de las medidas DAX. Y lo que estoy haciendo con esto, lo que estoy logrando con esto es en realidad que esté todo unido, ¿no? De que Power BI, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Cada vez que yo cambio una medida, esto lo que está haciendo es calculándome el tiempo de ejecución de cada medida. Entonces, si yo ahí agrego un nuevo trace, vamos a editar el trace que estamos haciendo. Vamos a ver de que mediante SQL Profiler ahí vamos a decirle que ejecute el query begin y el query end. Vieron que ahí cuando fui cambiando el slicing, acá estoy viendo cómo el trace está capturando cada vez que yo cambio la medida. Entonces yo acá lo que puedo hacer es decir, bueno, si quiero ver exactamente qué es lo que se está ejecutando, puedo ver en la parte inferior del SQL Profiler la ejecución que se está haciendo. Y ahí estoy evaluando qué cálculo se está haciendo en mi Power BI Desktop y cuánto lleva ese cálculo. Bastante similar a lo que estoy haciendo en el Performance Analyzer acá, pero de otra manera y con otra herramienta. ¿Ah? Bueno, espero que les haya resultado interesante la charla. La idea es tratar de trabajar y de mostrar un poco cómo se trabajan con modelos con grandes volúmenes de información, la forma en que se trabajan, las herramientas con las que se trabajan, qué capacidades nos da Power BI para poder trabajar con ese tipo de modelos, cómo agrupamos, cómo vinculamos los datos, cuándo tenemos que elegir o cuándo normalmente se elige Direct Query, cuándo se elige Import, cuándo combinamos. La finalidad de la charla era un poquito mostrar
las capacidades de Power BI en el momento de poder trabajar cotidianamente en un proyecto, modelando datos en Power BI. Por último, me despido. Espero que les haya resultado interesante. Por ahí dejo mi Twitter para estar conectados. Mi correo está en la presentación que luego Raúl les va a compartir. Y de vuelta, agradezco muchísimo el tiempo que a Raúl le ha dedicado a la organización de este evento, que en este tipo de contextos siempre es bueno el aprendizaje, pero ahora que está cada uno tratando de quedarse en su casa para cuidarse y demás, este tipo de eventos súper interesante para poder tener una vía más de aprendizaje y poder charlar de diferentes conceptos y en este caso en particular poder compartir lo que uno siempre viene haciendo en Power BI y que está bueno ir viendo metodologías de trabajo en esta herramienta. De vuelta, gracias Raúl y me despido de toda la Gracias, audiencia. gracias Gastón. Gracias Gastón, gracias a los chicos que pudieron asistir. Desde ya, Gastón, súper interesante la charla y el video ha sido grabado también.